Acá pura cumbia, pura cumbia para esta. No puede ser de otra manera la llegada espectacular del Homo Inservible, no solo con la cumbia, sino con esta espectacular. Ahí está, sí. Vencida, pero no tan vencida. No tanto, dice, mira, dice Playa Grande, así que yo ya estoy ahí, me estoy imaginando tirándome sobre las olas de, no sé si del Caribe, donde, pero no importa. Sobre las arenas, por lo menos. Sí. Así que bueno, bienvenido. Sí, señor, muchas gracias. Una mañana más. El tipo hablaba como si hiciera un año que está viniendo. Recién arranca. 10 años, ¿no? Una mañana más. Recién como cansado de la rutina ya y recién ha venido 2 veces. Bueno, como dicen que el público se renueva, una frase que hemos tomado de la señora Mirta Legrand y sus almuerzos, donde la señora esperaba que te metieras un bocado a la boca para preguntarte algo, ¿no? Te la ponía muy difícil. Y es muy complicado porque estás con hambre y querés comer ahí decentemente, no abrir la boca y esperaba que se metieran un bocado y recién les preguntaba. Muy bien. Quiero hablar un poquito hoy de las generaciones que se van. Nuestra generación. Es un tema que ya hemos tocado muchas veces, pero como lo decía recién, el público se renueva. ¿Sabe? Y más que nada, sí. Perdón, ¿cómo Sí, estás? no. Acá estoy. 2 cositas, bienvenido, muchas gracias por estar. Simplemente que recordamos a la gente de que estás 11:40, 11:45 más o menos, porque entiendo que va a ser como un clásico. Van a venir a verte, a escucharte en vivo en comechingones.com.ar, así que vas a ver cómo administras esa fama. Por un lado. Por otro lado... Ya estamos administrando la fama porque me regalaron 2 packs de cerveza vencida, pero no tan vencida. Antares, ¿no? ¿Vos la probaste, Pablo? Ahí está. ¿Cómo que estoy? Acá la estoy estás tomando. Ya. Obviamente. Estilo propio. El calor que hace. Naranja jengibre, Naranja jengibre. Toma. Mira. Perfecto, o sea, estilo de naranja, jengibre, refrescante. Antares de trigo. Nunca la había tomado, creo, la Antares de trigo. Espectacular, está muy rica. Está muy bueno, está muy bueno. Gracias. Muy bien. Dicho todo esto, ¿Usted lo va a el tomar? tema generaciones. Sí. ¿Venís medio depre hoy? Porque hoy es miércoles. No, más que nada analista. Vamos a analizar esta generación que se está yendo, porque ya estamos en el medio siglo, algunos más, algunos menos, pero nos estamos yendo. ¿Viste? Bueno, Pablo cumplió, hablamos de eso más temprano, de que Sí. Pablo estuvo cumpliendo también el medio siglo el año pasado, así Claro. te puedo hacer un acompañamiento. Sí, por eso quería también comentarle a él, porque no estuvo en otros programas donde dialogamos acerca de esto, una de las preguntas trascendentales es cómo algunos que pertenecieron a esa generación todavía están vivos. ¿Y por qué lo digo? Por la violencia implícita en los juegos. No sé si usted, Pablo, va a coincidir en alguno de los juegos. Por ejemplo, vamos a arrancar hacia arribita. El cinto. ¿Ha jugado el cinto, Pablo? Al cinto. Me han pegado con el cinto. Claro, pero... Que es otra cosa. Claro, eso tendría que ser como un ajusticiamiento, como educativo. Tenía una maestra. Una maestra que pegaba con el cinto, con la escuadra. Pero eso era pedagógico. Sí. Que también entra Sí. en esta Pero no generación. he jugado el juego del cinto. No he jugado. Bueno, no le fue uno explico de a mis- usted y a sí. los que no han jugado el juego Sí. del cinto, cosa de la que participamos durante toda la niñez, también la adolescencia. Más o menos jugamos al cinto hasta los 18 años, por ahí. No es muy complicado. Se demarca un territorio dependiendo de los jugadores. Si son 4, 5, 6. Mientras más sean, más divertido también. Se hace como una cancha. No se marca un territorio con un palito, con una vara, se marca un círculo y se diseña una casa. Un lugar donde es intocable uno, ¿no? Bueno. Entonces, hay uno designado por sorteo, el que saca la varita más larga, en fin. Comienza escondiendo un cinto de verdad, ¿eh? Nada de utilería, ni de plástico, ni de juguete, nada, un cinto de verdad, con una hebilla de las de antes, que parecían un candado de tranquera, así bien pesado, con el hierro forjado de antes. Cuero grueso. Un cuero grueso, así.
que pesaba como medio kilo el cinto, capaz que más, con hebilla y todo. Bueno, entonces el designado, el que gana el sorteo para iniciar el juego del cinto, lo esconde. Puede estar, lo jugamos también en la escuela, en las casas, en un descampado, en una canchita de fútbol, y también utilizando mucho los bordes de la canchita de fútbol, que es donde había yuyos y árboles. Bueno, el que arranca con el cinto lo enrolla, lo hace chiquito así y lo tiene que esconder. Los otros se dan vuelta, supongamos que juegan 5 o 6, se dan vuelta, le dan la espalda al que oculte el cinto y lo pone, por supuesto, en algún lugar, vuelve y da la orden de que comience el juego y nadie sabe supuestamente dónde está oculto el cinto. Bueno, salen corriendo y empiezan a buscar. El que escondió el cinto puede dar las típicas pistas de tibio, frío, caliente y demás, siempre haciendo trampa, ¿no? Dejando que uno se acerque y que tenga a alguien cerca. Bueno, el tema es que las reglas son las siguientes. El que lo encuentra, inmediatamente encuentra usted el cinto, Pablo. Sí. Supongamos que usted juega. Sí, ¿qué hago? Usted inmediatamente encuentra el cinto, adquiere el derecho inapelable de azotar a todos los demás. ¿A todos? A todos. Los que al que usted se le cruce. O sea, todos salen corriendo. Del cuello para abajo, usted le puede dar a gusto y placer. Entonces tienen que huir el resto de los competidores hasta la casa designada y una vez que entran dentro del área, esa casa que tiene que estar demarcada como un área de fútbol, así, cuadrada o circular, ya no le pueden pegar más. Entonces usted encuentra el cinto, inmediatamente, pues, la técnica era no advertir rápidamente que usted lo tenía. Usted por ahí lo encontraba, lo metía así en la remera y se hacía el que seguía buscando y se ponía del lado de la casa y dejaba a todos los contendientes del otro lado buscando. Entonces cuando desenfundaba el cinto los tenía todos servidos del otro lado. Era como pescar en una pecera, ¿no? Entonces usted le iba dando. O sea, vos cuando veías el que se acercaba para el lado de la casa, vos también ibas Claro. por ese lado. Y ahí usted le iba dando, y ahí se aprovechaba como la naturaleza misma del más débil. Al más lento usted lo aburría a cintazos por donde quisiera, menos en la cabeza. Y no se podía pegar con la hebilla y no se podía pegar en la cabeza. O sea, tenía sus códigos. Tenía su, claro. Era una locura, pero no tanto. Entonces usted podía pegar del cuello para abajo, a diestra y siniestra, donde quisiera, piernas, espalda, donde usted le apeteciera azotar a las víctimas hasta que llegaban a la casa. Y una variante que habíamos introducido en la escuela secundaria era, en vez del cinto, esconder una vara de mora. Una vara de mora verde que comenzaba con un buen diámetro, aproximadamente de 1,5 metros, que era peor que el cinto. Como no nos dejaban jugar, nos prohibieron explícitamente jugar el cinto y entonces nosotros encontramos una variante. Obedeciendo las reglas de la institución, dijimos, no vamos a jugar más al cinto. Vamos a jugar con una varilla de mora. Entonces usted escondía una varilla de mora paradita así, acostada entre los yuyos, la paraba detrás de un árbol y cuando encontraba la varilla de mora, misma regla. Usted tenía derecho a cruzarlos a varillazos a sus compañeros, amigos, hermanos de toda la vida. Aunque le suplicaran, por favor, llorando que no, usted los azotaba en el suelo, todo, valía todo, no valía todo, había como una moral. Había una moral específica. Moral. Usted por más que lo azotaran... Acabamos de hablar de eso con respecto al teatro, ponele, que ahora Sí. los chicos ven teatro para no tener que pegarse, ¿viste? Claro. Porque el tiro es que había uno pegándole a muchos, ahora lo que están haciendo, y esa moral es distinta, por lo menos estoy menos de acuerdo incluso, que es la moral de entre muchos pegarle a uno. Eso no nos pasaba antes. No, eso no pasa. hacía. Era raro, salvo cuando había un contendiente tipo Goliat, así que era muy difícil de abatir. Entonces ahí unía fuerzas. Después, lo otro que estaba pensando recién, Sí. te escuchaba, es hay uno, viste, filosofa un poco ahora que está viejo, el tema de, había algo de justicia en eso. El que encontraba el cinto, durante una jugada más, no se ponía en riesgo.
porque era el que lo Claro. escondía. Claro. O sea, no solo el de satisfacer la necesidad de pegarle a otro cintazo por el lomo. Que todos lo tenemos. Algo que no lo recomendamos, no lo Yo recomendamos. digo ni que lo todos tenemos la incentivamos. necesidad de azotar a alguien. No lo tenemos, no. Y en Bueno, este juego se puede. civilizar es un poco no tener esa... Y por eso- contener esa necesidad, ¿no? De hecho, hay el planteo de cómo estamos vivos siendo tan incivilizados, ¿no? Claro. Básicamente sería la... Bueno, había algo de justicia en eso de que durante una próxima jugada el tipo no es que se salvaba para siempre, no es que te pegaba y te volvía a pegar, sino que en la próxima jugada tenía que esconder Claro. y ya después entraba de vuelta en la categoría Una vez que escondía, un él mamerto más. podía ser azotado. Exacto. Ahí está. Ahí, y podía encontrar la justicia, como usted lo dice, ¿no? Porque el que lo habían azotado recién podía descargar su venganza lícitamente. Todo estaba lícito. absolutamente lícito. Y hacer trampa en eso estaba muy mal visto, aparte. Sí, sí, porque había un código de honor. El código de honor. Aparte podías abandonar en cualquier momento. Lo que no podías hacer, lo que era una falta de códigos, era, por ejemplo, vos jugabas, encontrabas el cinto, azotabas a los otros y ahí decías, yo no juego más. Eso no se puede. Eso no se puede. No, tenías que ir y ser presa. Y ahí después, si querés... Ubican el tiempo para todas esas mentes sensibles o esa audiencia Y- sensible que está escuchando esto. ¿Hasta qué edad se dio eso? 80 y pico, década de 80, 90 y hasta entrado en los 2000. ¿Los 2000 también se jugaba eso? Tranquilamente. En el barrio jugamos una variante. Yo jugaba, bueno, debe haber jugado hasta los 9 años, 93, 94. Yo creo que después ya había como cierta conciencia de Yo los jugué- padres cuando bueno, llegábamos con el lomo muy Yo golpeado. jugué hasta los 18, más o menos. Bueno, acá en el barrio teníamos una variante del Bueno, cinto que era... A los 90 ya tenías 18 años. No sé, ya no Tenías sé, como bueno, 20 y pico. no, bueno, por ahí, ponele. En el barrio teníamos la variante que era cinto o varilla, Éramos tan pobres que ni cinto había. pero le añadíamos el condimento de circo romano, por decirlo de alguna manera, que era jugar al lado de la reja donde había un pastor alemán. Entonces, cuando vos ibas escapando para el lado de la reja, además de que te azotaban con el cinto, había una gran posibilidad de que el pastor alemán sacara y te mordiera. De hecho, pasó. ¿Cuánta adrenalina? Le mando saludos a mi amigo, el señor Chala Gallardo, que jugando una partida de cinto, Otro que anda a los límites siempre. tropezó y cayó ahí al lado de la reja donde estaba el pastor alemán y le masticó un poquito. Que el pastor alemán tenía código, también sabía que era un juego. Entonces le masticó un poco la pierna, así, pero nada grave, nada grave. Entonces le añadimos ese condimento de circo romano que era el perro. Hermosa historia de amor esta. Vio como gladiador que en un momento le ponen los tigres. Bueno, eso me hacía acordar mucho a cómo jugamos nosotros el cinto con la variante del pastor alemán que te masticaba si caías ahí cerca. Ahora que menciona esto y que explica de alguna manera para los migrantes, para la gente que ha venido al pueblo en los últimos 20 años, que Explica explica la un poco condición quiénes mental, son ¿no? los adultos con los Claro. cuales convive. Para mañana me gustaría que nos cuentes las anécdotas de esas guerras medievales que hacíamos después de que se araba un terreno. También, claro, sí, sí. Bueno, era todo muy violento, ¿no? ¿Puede ser? Mañana contame esa Sí. historia. Hoy quería terminar un poquito con esta reflexión de cómo terminamos vivos, porque, por ejemplo, yo con un amigo de toda la vida, que éramos casi hermanos, teníamos también el juego de la carretilla. Y en todo juego, de alguna manera, y no sé, esto es para analizar de manera psicológica, estaba implícita ese riesgo, esa violencia, estar al límite. Por ejemplo, con un amigo jugamos yo todavía la tengo a la carretilla, una carretilla metálica cuadrada, pesada, que parecía un tanque de guerra alemán de la Segunda Guerra Mundial. Por sorteo, subía uno. Y el otro lo llevaba hasta una bajada y seguía corriendo hasta que ya no podía sostener más el paso de la carretilla y lanzabas a tu amigo, a tu hermano de toda la vida, levantabas la carretilla y lo tirabas con carretilla y todo para abajo hasta Donde dé. y después tenías la obligación moral de ir a socorrerlo, a ver que no se hubiese golpeado, no se hubiese abierto la cabeza con una punta. Muy lástimo. Entonces después ahí lo ayudaba, levantaba, vuelven en la carretilla, volvíamos, pero así jugamos horas. Y me tocaba, por ejemplo, a mí. Entonces mi amigo de toda la vida, mi hermano, me llevaba corriendo en carretilla hasta una bajada
que es una bajada amenazante, ¿no? Ya que te tiren en carretilla ya es duro. Claro, ibas picando de atrás. Oye, además una vez que agarraba el cuesta abajo, la carretilla agarraba. Tenías dos salidas, te clavabas de atrás y volabas Claro. vos, o la carretilla te rodeaba y te tiraba. ¿Qué pasaba? Entonces, no, pero aparte el juego consistía también en hacértela difícil porque el que piloteaba la carretilla no solo te largaba, sino que te levantaba la carretilla y te la tiraba encima. Entonces ahí bajabas vos, pasaba la carretilla, pasabas vos, pasaba la carretilla, hasta que te frenabas donde Dios te ayudara allá abajo, donde la geografía te ayudara, y de ahí te ayudan a subir. Si había algún corte profundo, algún desmayo, Salí corriendo. se consideraba parar el juego un rato, no, nadie te decía cobarde ni nada, hasta que te recuperabas. Cuando recuperabas la conciencia, vuelta otra vez, y así toda la tarde durante años, ¿no? Años. Y así Y terminamos. aquí también. estamos, ¿no? Pero Así está con las terminamos. dos piernas, con los dos brazos. Sí, por eso te digo, bastante bien. Bastante bien dentro de todo. Y para cerrar la ilustración de estos juegos del hambre, porque también era un poco juego del hambre, porque se debía a nuestras limitaciones también económicas, ¿no? Ya esto para terminar, cancha de sacachispas aquí en el Alto, para quien no conozca, Villa Las Rosas, el Alto Resbaloso, cancha de sacachispas donde se juegan, donde se llevan a cabo grandes campeonatos de barrio desde hace tiempo y también de la liga. Cancha de sacachispas, nos juntamos a jugar al fútbol y teníamos la limitación económica. Rara vez teníamos un fútbol nuevo. Si teníamos un fútbol nuevo es porque venía un porteño y lo invitábamos a jugar. Y si no, generalmente eran fútbol rescatados, ¿no? Reciclados, que era, por ejemplo, cascos de un fútbol, cascos de otro. El fútbol podía tener cualquier forma menos esférica. Tenía como un huevo, tenía la forma del Oumuamua, del 3i Atlas, pero nunca era esférico. Y recuerdo que habían arreglado un fútbol y así con el cuero de vaca viejo, que era pesado, que era como cabecear una bocha. Y la costura, teníamos tantas limitaciones económicas que en ese momento en el apuro no había para coserlo con el hilo correspondiente. Entonces lo cosieron con un alambre finito, de esos, un alambre, pero lo más finito que hay. Cosieron el fútbol y claro, cuando terminan la costura quedaban dos pelitos así de alambre, ¿no? Y no había forma de cortarlos tan justo. Entonces, al inflar el fútbol y empezar a trabajar el cuero, los pelitos cada vez asomaban más. Eran como dos antenas de caracol, pero de metal, que eran letales. Entonces, cuando venía la pelota en el aire, vos veías con el sol, la pelota venía rotando y se veían los pelitos que pasaban y brillaban, destellaban así como el sol, amenazante, y vos tenías que saltar a cabecear. No había forma de que vos esquivaras ese deber espartano. ¡Cabeceá! Te gritaban. Claro, no podía. Y vos, ¡cabeceá! Entonces, ante toda esa presión, cedía, saltaba a cabecear, cerraba los ojos, Padre nuestro que estás en el cielo, rezando para que no te tocara el alambre. Y calculaba, saltaba 20 veces por partido. En alguna. A mí, por ejemplo, que fui calvo. Hay que cabecear medio de a mí atrás. me abrió la cabeza desde prácticamente arriba el ojo hasta acá atrás de la oreja, me abrió el alambre ese, por suerte. ¿Cómo forja la identidad eso, no? El La carácter. personalidad, el carácter, todo. Porque yo pensaba, Pablo ha sido adolescente a esta edad, en la Boca esquivando tiros, capaz conmoviéndose con algún chico pidiendo para comer. Es Claro. como, son personalidades distintas que se han ido, nos reencontramos a los 50 años. Formándose, claro, en distintos contextos, ¿no? Y lo que te hacen después ser el adulto que sos. Por ejemplo, a mí me falla debido a todas estas cosas. No hay manera de que termine siendo normal si jugás. Que te Pero peguen estás cintazo, vivo, pero estás varillazo. vivo, pero estás Claro, vivo. por supuesto. Acá dice, preguntale el juego de la mosca, nos dice la audiencia. Medio parecido, pero era patadas más. Es cierto, es cierto. Claro. El juego de la mosca, casi con las reglas de el cinto, pero la variante era que vos salías desde la casa saltando en un pie. No podías tocar con los dos pies al mismo tiempo la tierra. O era con un pie o era con otro. Y ahí intentabas tocar a otros que podían correr con sus dos pies. Podían hacer la carrera bípeda. Y vos en una pierna tenías que saltar y tratar de tocarlo. Si te estirabas y fallabas, automáticamente pasaban a agarrarte a patadas todos, los 4 o 5 que eran los integrantes del juego. O si tocabas a uno, inmediatamente te recuperabas
y tenías derecho a agarrarlo a patadas y generalmente el que lo agarraban a patadas llegaba arrastrándose hasta la casa como podía, te pateaban en el suelo todo, pero teníamos códigos, no éramos bárbaros ni salvajes. Dentro del salvajismo había cierta humanidad y era que se te podía patear de la cintura para abajo. No en la parte de adelante, sino al reverso. Claro, está bien. Y de la cintura para abajo, todo. Pierna, rodilla, pantorrilla, muslo y patea sin asco. Porque eso te forjaba el carácter, ¿no? Imagínate que si vos, mañana nos juntamos, mientras cada uno se iba rengueando a su casa, mañana a las 5, y no, ¿cómo no ibas a ir? Obviamente. Porque que me dolía la pierna, no había forma. Tenías que ir igual, no había botiquín, nada. Lo sumo te asistían, te metían bajo un chorro de agua si te desvanecías o perdías la conciencia. O sangrabas profusamente, te abrían la canilla, te metían la cabeza bajo la canilla, un par de cachetadas y ya estabas listo para recibir la siguiente andanada de patadas de tus amigos de toda la vida. Bueno, Gracias, muchas gracias por el aporte de la mosca, ¿cierto? Me estaba olvidando. El de la mosca también. Llegamos al final, nosotros 11 minutos pasaron de las 12, gracias por la cerveza. Antares, bueno, nos quedan más, quedan 18 más. Sí, sí, ¿cómo no? No quedan más. Es todo solidario. La cerveza vencida, pero no tan vencida. Llegamos al final, nosotros 11 minutos pasaron de las 12 de este 4 de febrero. De alguien me estoy olvidando de cumpleaños y me siento muy incómodo. A ver si con para eso. mañana se acuerda. Así que espero durante el día de hoy acordármelo. Y aparte sé que es alguien relevante, importante en mi vida porque lo conozco desde hace mucho y no me doy cuenta quién es. Ya que te acuerdes, es todo un... Es un montón, por eso sé que me estoy olvidando del cumpleaños de alguien de hoy 4 de febrero. Bueno, nos vamos mañana, Pablo. Sos vos, despediste vos con qué nos vamos hoy. Dale, ¿Con que qué sos vos. musiquita? Nos vamos hoy, mañana nos volvemos a reencontrar aquí a partir de las 9 de la mañana, por ahí. Prende un ratito antes la radio como Rubén y te vas aclimatando a esta manera tan serrana. Le estamos dando la forma, la programación que arranca en marzo, la programación oficial de GON FM 89.7, Come Chingones Multimedios, muchas novedades que ya mañana vamos a poder empezar a mostrar y contar. Tremendo. Pero tremendo, tremendo. Acaba de suceder, Pablo, acaba de suceder. Hasta mañana.